noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. Es un lugar común decir que la Segunda Guerra Mundial empieza cuando Hitler invade Polonia. En realidad, casi al mismo tiempo la invadieron Hitler y Stalin, y aquello fue el producto de un pacto, el Pacto Germano-Soviético, que es el auténtico origen de la Segunda Guerra Mundial. Curiosamente, las cláusulas secretas de este pacto no las dio a conocer Moscú, no las confesó hasta 1989. Hoy sabemos casi todo lo que pasó, y fue así. La Unión Soviética de Stalin y la Alemania de Hitler asombraron al mundo con un pacto que nadie esperaba. Era el 19 de agosto de 1939. Nada podía haber más opuesto que el comunismo soviético y el nacionalsocialismo alemán. Y sin embargo, las dos potencias llegaron a un acuerdo. Ahí realmente empezó la Segunda Guerra Mundial. La situación en aquel momento objetivamente solo podía llevar al pacto. Después del Pacto de Múnich en septiembre de 1938, Alemania había reducido ostensiblemente la tensión en su flanco occidental. Stalin vio la maniobra con enorme alarma, pues la paz con Inglaterra y Francia dejaba a Hitler las manos libres para lanzarse a invadir la Unión Soviética. ¿Qué hacer? Stalin necesitaba tiempo, solo cabía un pacto. Hitler, por su parte, también necesitaba pactar. ¿Por qué? Porque hasta entonces su política de diplomacia dura le había permitido ampliar enormemente sus territorios con muy poco coste militar. Había recuperado el corredor de Danzig, después había incorporado Austria, más tarde los Sudetes checos. Ahora podía perfectamente hacer lo mismo con Polonia y con la ayuda soviética. En el verano de 1939, los ministros de Exteriores de ambos países, Ribbentrop por Alemania y Molotov por la Unión Soviética, comenzaron las negociaciones. Elaboraron 7 cláusulas públicas y 4 cláusulas secretas. Las públicas acordaban un modelo de cooperación económica por el que Alemania entregaría productos manufacturados a cambio de materia prima soviética. En materia diplomática, Moscú y Berlín se comprometían a no atacarse ni directa ni indirectamente, pero lo esencial estaba en las cláusulas secretas, que venían a repartirse Europa Oriental entre las dos potencias. Alemania se atribuía la zona occidental de Polonia y Rusia el este de ese país, más las repúblicas bálticas y Finlandia. La propaganda comunista dejó de criticar al régimen de Hitler. En septiembre de 1939, Alemania y la Unión Soviética invadieron casi simultáneamente Polonia. Francia e Inglaterra se habían comprometido a defender a los polacos, de manera que declararon la guerra. Curiosamente, se la declararon solo a Alemania, no a la Unión Soviética. Comenzaba la Segunda Guerra Mundial. El pacto germano-soviético debía durar 10 años, pero tanto Berlín como Moscú sabían que aquel acuerdo solo era un aplazamiento de lo inevitable. Antes de 2 años, en junio de 1941, el ejército alemán invadía la Unión Soviética. Esa fue la vigencia del pacto Ribbentrop-Molotov. Un pacto que debía durar 10 años y que apenas llegó a 2. Pero bueno, y que asombró al mundo. Pedro Fernández Barbadillo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y también decían que el Tercer Reich iba a durar 1000 años y no llegó a 15. Sí, bueno, basta que un político diga algo, ya sabes luego lo que pasa. Fíjate en historia, o sea, ha acabado en abril de 39 la Guerra Civil Española con toda la propaganda comunista volcada contra el nazismo. Y pocos meses después se firma este pacto. El Partido Comunista en España, el de España que está metido en Francia y todos los demás, dejan de criticar al nazismo, tienen que aceptar de repente que Hitler es un aliado y el mundo me imagino que se quedaría con los ojos a cuadros, claro. El mundo se quedó pasmado porque desde que llegó Hitler al poder en enero del 33, pues se estaban insultando constantemente Berlín y Moscú. Además, en Mein Kampf, Hitler había dicho claramente que su objetivo era expandir Alemania, el espacio vital, el Lebensraum, en el oriente de Europa a costa de la Unión Soviética y que había que aniquilar el marxismo y devolverlo a Asia. Estas asociaciones tan curiosas, porque el marxismo lo inventa Marx en Londres. Normalmente la iniciativa del pacto en Ribbentrop-Molotov, que son los ministros de Exteriores de cada país, se adjudica a Hitler como una añagaza de hombre torvo y torticero, pero hay que decir que
que Stalin estaba encantado con aquel pacto, que le solucionó un verdadero problema. Stalin había tenido unos conflictos en Extremo Oriente con Japón y que enseguida solventó militarmente debido a la inmensa superioridad de la URSS, y que también tenía un gran armamento. También es otra de las leyendas, que aquí Stalin solo envió a España, al bando republicano, pues los desechos, y es mentira, los tanques y los aviones eran los mejores del mundo en aquel momento. Eran mucho mejores de lo que enviaron Alemania e Italia. Pero es que Stalin, como todos los bolcheviques, quería hacer la revolución mundial, y para ello estaba a favor de impulsar la guerra civil entre los imperialistas o los países burgueses, depende del momento, se les descalifica de una manera u otra. Y este pacto le vino de maravilla. O sea, en vez de dirigir, de sufrir el ataque alemán hacia ellos, lo dirige hacia Occidente. En aquel momento Hitler acababa de firmar el pacto de Múnich famoso con Francia y con Inglaterra por el reparto de los Sudetes. Imagino que Stalin vería aquello y diría: si tiene tranquilo su flanco occidental, vendrá contra mí. De tal forma que la propuesta de pacto alemana le vino muy bien. Pero Alemania, ¿por qué buscó el pacto con Stalin? Bueno, es que ya había dicho, vamos, es la experiencia de la Primera Guerra Mundial, Alemania fracasa porque combate en dos frentes, se ahoga en dos frentes, el frente oriental y el frente occidental, contra los aliados franceses, británicos, belgas, portugueses y demás. Entonces la lección que saca Hitler, que fue combatiente en el frente occidental, es que una y no más. O sea, Alemania solo puede vencer combatiendo en un solo frente. Este pacto lo que hace es que permite a Alemania tener desplegadas unas pocas unidades en el frente occidental, frente a la línea Maginot, mientras que vuelca todo su ejército sin problemas en Polonia, y sin esperar que le ataque la Unión Soviética. Aquel pacto tenía cláusulas públicas que fueron conocidas en materia de cooperación económica, por ejemplo. También más política que económica, Javier. Luego ya hablaremos. Luego se firma un pacto económico, pero el año siguiente. No, pues dímelo ahora. Bueno, pues son sobre todo cláusulas políticas y de buena amistad y de relación, de convivencia, de que los problemas que se tengan las dos potencias los solucionarán entre ellas. Y las cláusulas, el tratado económico queda para el año siguiente, febrero del 40. Y es entonces cuando la URSS empieza a suministrar pues trigo, petróleo, algodón, todas materias primas que no tenía Alemania y que le sirven para atacar a Noruega, a Dinamarca, a Francia, a Gran Bretaña. Incluso llevan un barco, un crucero alemán, el Comet, a través del círculo glaciar, del mar Ártico, para que salga al Pacífico. Una proeza naval. Y en el pacto germano-soviético, las cláusulas secretas, que como habéis dicho... Es ahí donde quería ir, efectivamente. Pero digamos, esas son las públicas, eran las políticas y las económicas. Es muy importante, como has subrayado, que esas cláusulas económicas entran en vigor cuando Alemania ya está en guerra con los que supuestamente serán enseguida aliados de la Unión Soviética. Es interesante. Y luego las secretas. Las secretas que significan en la práctica una cesión por parte de Alemania a la Unión Soviética de las repúblicas bálticas y de Finlandia, que luego a los rusos les sale la cosa así, de aquella manera. Lo que te quiero plantear es lo siguiente. Al mismo tiempo, Hitler estaba tratando de convencer a Inglaterra de un arreglo del tipo: yo te dejo el mar, tú déjame a mí el continente. Es un poco lo mismo. Hitler imaginaba una Europa partida en tres, la Unión Soviética, con la que ya haría la guerra, ellos, el continente, e Inglaterra, que se quedara a los mares. Pues, hombre, Hitler admiraba mucho el Imperio Británico y efectivamente le habría gustado. Alemania no tenía flota, no tenía ni portaaviones. Había un plan para construir un portaaviones, pero a muy largo plazo. Tampoco tenía flota submarina. Cuando estalla la guerra, por la declaración el día 3 de septiembre, pues operativos, la Armada alemana tenía unos pocos submarinos. O sea, no podían. Cruceros pesados, pues el Bismarck y el Tirpitz, que no hacen prácticamente nada durante la Segunda Guerra Mundial. Y entonces está este ofrecimiento que, claro, los británicos no pueden aceptar, porque si tú necesitas tropas extranjeras para defender tu imperio, es que al final te vas a quedar sin imperio, que es lo que le pasó a los romanos cuando tuvieron que empezar a llamar a los bárbaros para que les defendiesen de otros bárbaros. Bueno, y es lo que le pasó a los ingleses cuando llamaron a los americanos. Al final, los errores... No puedes dejar que otros te defiendan. Eso está muy bien. Desde luego es una regla. También pasó en España con Al-Ándalus.
En el momento en el que empiezan los omeya y los reyes de taifas a llamar a los magrebíes... A los y a los almohades, efectivamente, lo que ocurre es eso, es lo mismo. Exactamente, al final el que tiene el arma, sea una espada, sea una lanza o sea un tanque, es el que hace la política. Es muy importante el efecto de ese pacto en el mapa político europeo porque, por así decir, los partidos comunistas entran en colapso. El caso del francés seguramente es el más significativo hasta el punto de que luego veremos cómo hay una parte del Partido Comunista francés que directamente se hace fascista. Pero no solo pasó esto, es que hubo tal escándalo que los partidos comunistas habían recibido la orden de Moscú, eran el centralismo brutal que tenían ellos, centralismo de partido, que los comunistas franceses montan una estructura secreta de delación, de control, de juicio y de ejecución de los militantes que sean demasiado críticos. Hay un libro en Francia que no ha sido traducido al español, que es una desgracia, y que cuenta este sistema. Y este sistema funcionó desde el año 39 hasta entrado el año 43. Eran escuadrones de la muerte que se dedicaban a eliminar por orden del Comité Central a los camaradas disidentes. Y además el Partido Comunista, quiero decir, que fue prohibido en Francia en septiembre del 39, ya declarada la guerra, porque el gobierno francés lo consideraba aliado de los alemanes. También fueron expulsados del Parlamento los diputados comunistas que había. Una última cuestión, un minutito que nos queda, pero hay que comentarla. El secreto, ¿de verdad los aliados ignoraron hasta 1989 las cláusulas secretas de aquel pacto? No, los británicos se hacen con una copia de estos informes que había elaborado, que tenía un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, que se había hecho por orden de Ribbentrop en el año 43 y se la entrega. La publican enseguida y se sabe. Sin embargo, los soviéticos, empezando por Molotov, lo niegan hasta el año 89. Es cuando se produce el colapso de la Unión Soviética y los países bálticos y también Polonia exigen a Gorbachov que esto se investigue. Y al final acaban reconociendo Moscú que es verdad. De tal forma que a la historia pasó como que la Segunda Guerra Mundial la comienza Hitler al invadir Polonia, pero en realidad podría perfectamente decirse que la comienzan Hitler y Stalin cuando deciden efectivamente, fue el cuarto reparto de Polonia. Sí, señor. Fue el cuarto reparto de Polonia y a Polonia aún le quedaba ya recibir otra invasión soviética posterior. No, pero es que Stalin anunció al embajador alemán el 17 de septiembre de madrugada, le llamó al Kremlin y le dijo: en 4 horas invadimos la parte que nos toca de Polonia. Y así empezó la Segunda Guerra Mundial, con aquel pacto y sus cláusulas secretas. Pedro Fernández Barbadillo, gracias mil como siempre. No. Y a ustedes muy buenas noches y hasta un próximo programa.